Bien, una nueva encuesta de Cifra, lo manejábamos en el bloque anterior, está midiendo con la firmeza en realidad en la convicción de los uruguayos para las elecciones de este domingo. El 67% tiene una decisión tomada, el 25% podría cambiar su voto de aquí al domingo y un 8% son indecisos puros. Estamos preguntándole a todos en casa cómo llegás a las elecciones del domingo, si convencido o con dudas. Ya hay más de 2000 y pico de votos, así que están invitados, por supuesto, a sumarse a esa encuesta. Repasemos el tape y después presentamos a nuestros invitados. En estas elecciones se da una novedad respecto de otros comicios. Según la directora de Cifra, Mariana Pomies, hay un número importante de votantes que tiene decidido su voto, pero podría llegar a cambiarlo. Se trata del llamado voto débil e implica que los candidatos no solo deben conquistar nuevos votantes, sino también retener a los propios. Hay un 67% de los uruguayos que dice, no, yo no voy a cambiar mi voto. Está decidido y de aquí al 27 no cambia. Bien. Pero hay un 25% que dice, sí, yo podría llegar a cambiar mi voto y votar a otro candidato. Claro. Además del 8% de indecisos, que ya vimos, a una semana de las elecciones un 25% de votantes que podrían llegar a cambiar, es mucho. Es mucho. La firmeza de la decisión varía en función del partido al que eligió, en principio, el votante. Los partidos que van en la delantera, el Frente Amplio y el Partido Nacional, tienen un porcentaje de votos firmes más grande. Bien. El 83% de los votantes del Frente dice, yo no voy a cambiar mi voto, pero un 17% piensa que capaz que sí. Y en el resto de los partidos, Partido Colorado, Cabildo Abierto y el resto, hay un grupo de personas que está atenta a lo que está pasando y que puede haber dicho el domingo, el sábado o el jueves pasado que iba a votar un partido y esta semana... Otras variables influyen en la fortaleza de la resolución. En el caso del género, el voto es más firme entre los hombres que entre las mujeres. Respecto al nivel socioeconómico, a menor nivel de ingresos, más débil es la decisión. La seguridad del voto aumenta a medida que el ingreso económico es mayor. Bien, y me gustaría saber, más allá de lo que es el trabajo de Cifra, en su sentir personal, en su experiencia en el terreno, ¿cómo ven ustedes ese porcentaje de votantes capaces de cambiar de opinión a último momento de aquí al domingo? Bienvenido por el Frente Amplio el diputado Gerardo Núñez, bienvenido por el Partido Nacional el diputado Gustavo Penades. Entonces, Núñez, ¿cómo toma esta información? Y bueno, creo que es información muy relevante, ¿no? Estamos hablando que, de acuerdo a estos datos, prácticamente un tercio de los encuestados está o podría cambiar su voto o está indeciso. O sea, es un porcentaje muy alto. Y de acuerdo a lo que uno va sintiendo, yo creo que el Frente Amplio viene cerrando muy bien la campaña electoral, ha generado hechos de movilización política muy importantes. Lo que fue la caravana del anterior domingo da cuenta justamente de esta situación, una caravana gigantesca por Montevideo, los cierres de los actos en el interior del país, el acto de ayer, que los números que nosotros manejamos es que hubo más de 350.000 personas en esta actividad, en este acto, nos dan la sensación de que el Frente Amplio viene cerrando muy bien la campaña en contraposición con, digamos, los partidos tradicionales que vienen, me parece a mí, con muchas dificultades, sobre todo por dos episodios. Por la situación de Moreira en Colonia, del intendente, lo que ocurrió la semana pasada, y también con lo que pasa en Chile, lo que está pasando en Chile, entiendo que afecta uno de los discursos que ha planteado tanto Larrañaga para fundamentar la reforma constitucional, como Talvi, que durante toda la campaña electoral no se cansó de repetir que el modelo era Chile, y bueno, ahí estamos viendo cómo explotó ese ejemplo que se ponía en Uruguay como modelo a seguir. Ahora, en Chile hubo más gobiernos de izquierda que de derecha en los últimos años. En Chile lo que hay es una desigualdad muy grande, claro, que tiene que ver... No sé si es válido trasladárselo a Piñera. No, yo lo que estoy hablando de situaciones generales, ¿no? O sea, primero que Chile tiene una constitución que heredó del pinochetismo que genera muchas trabas, muchos recortes de derechos, de situaciones, ¿no? Y Piñera, o sea, claramente generó condiciones, como fue el aumento, por ejemplo, del boleto en el metro, y un descontento muy grande del pueblo chileno. O sea, claro, más allá... ¿viene de Piñera o viene de Bachelet? Y es un proceso de acumulación de hace mucho tiempo, ¿tá? Pero el modelo que acá se decía, yo por lo menos nunca puse como ejemplo al modelo chileno, porque es claramente un modelo neoliberal que sí mantiene un crecimiento de la economía, pero como decía el otro día Mujica, no reparte.
Entonces, eso para nosotros no es un modelo a seguir. Sí ha sido un modelo que se ha repetido en muchas oportunidades en nuestro país, tanto por Talvi como por Larrañaga en la reforma. En su cadena, el propio Larrañaga decía que él quería tener una Guardia Nacional como existe en Chile. Bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? Reprimiendo a más no poder la movilización social, generando violaciones a los derechos humanos, generando asesinatos, bueno, toda una situación que ojalá se frene y no se vuelva a repetir en ningún país. Esa es la interpretación entonces del diputado Núñez. Le pregunto al diputado Gustavo Penades si coincide o si le parece que esa es la interpretación que hace un votante del Partido Nacional o un votante de Talvi. No, esa no es la interpretación. O se separa los tantos, ¿no? Esta es la interpretación que hacen los dirigentes del Frente Amplio, no lo hace la gente. O sea, yo creo que esta ha sido una campaña silenciosa. ¿Por parte de quién? De la gente. A ver. Claro, yo creo que la mayoría de la gente no ha expuesto, no se ha expresado públicamente. Yo creo que esta es una campaña atípica. De todas las que he vivido, es la campaña más rara que he vivido. A ver, o sea, ¿por qué? Porque yo creo, nadie ha hecho grandes movilizaciones, salvo esta última del Frente Amplio, que no es ni siquiera parecida a las que había hecho en las últimas movilizaciones que tuvo en las anteriores finales de campaña. O sea, acuérdense la que fue el 2004, la del 2009, hasta la del 2014. Es una campaña pero eso es lógico, incluso a la luz no solo de las encuestas, sino de las propias autocríticas del Frente. Se sabe que no van a votar tan bien como por eso mismo, pero la mayoría parlamentaria. Pero bueno, pero usted me preguntaba que yo veo una campaña en la que creo que la inmensa mayoría de la gente va a ir a votar en silencio. Y ese silencio creo que puede tener novedades. ¿Va a ser un silencio a favor de la oposición? Bueno, esa es la pregunta que yo, si me la pregunta a mí, digo sí, va a ser un silencio a favor de la oposición. Si se lo pregunta al diputado Núñez, calculo que va a decir es un silencio a favor del Frente Amplio. Realmente lo que yo veo es una campaña electoral que, como decimos los políticos, nunca alcanzó la temperatura de explosión. Uno no ve, salvo en estos últimos 10 días, un espíritu, un ámbito de una fuerte campaña electoral. Creo que ese es un dato que lo que puede llevar es a todo el mundo a estar muy expectante de lo que va a pasar. Creo que hacer una interpretación del resultado del domingo por una caravana y un acto político me parece muy poca cosa en cuanto a las consideraciones políticas que tiene que tener un análisis objetivo. Las encuestas están marcando algunos datos, los datos que están marcando las encuestas es que la oposición sumada por lo menos le lleva 10 puntos de ventaja al Frente Amplio. Bien, el caso Moreira, ¿de verdad cree, como plantea el diputado Núñez, que puede plantear un giro significativo? No, yo creo que la aguja en los votantes. No, yo creo que no va a plantear un cambio significativo. Creo que es un episodio lamentable. Ahora, no es un cambio significativo. ¿Por qué? Porque en la campaña lo que este tema ha pretendido, igual que lo de Chile, es tratar de tapar la debilidad de la fórmula presidencial del Frente Amplio. O sea, se le ha visto al candidato del Frente Amplio en el debate que se vio por este canal y en una serie de programas duditativo, un candidato que no ejerce el liderazgo. Usted ve las publicidades de los sectores que acompañan su candidatura, ninguno habla de él. Hablan de sus referentes, hablan el MPP habla de Mujica, el sector de Astori habla de Astori, nadie habla de Martínez, muchísimo menos nadie habla de su candidata a la vicepresidencia de la República, la que escondieron en el transcurso de toda esta campaña. Entonces, creo que lo más importante de esta es que por el otro lado se ve a un hombre como Luis Lacalle Pou que está preparado para gobernar. Lo que ha demostrado en estas salidas públicas, en sus discursos, en sus apariciones, es una fórmula presidencial que se complementa y un hombre que está preparado para gobernar, que ha hecho propuestas, que ha dicho lo que pretende hacer, y creo que eso es lo que en definitiva la gente va a terminar reconociendo, quizás silenciosamente, el próximo domingo 27. Ese es el escenario central de lo que me parece a mí está pasando. Esto para los panelistas, ¿qué está pesando más en estas elecciones para ustedes y por cómo se ha desarrollado la campaña? En definitiva, los candidatos per se, su capacidad de liderazgo, su solvencia, su aplomo, su sensación que emiten de estar o no tanto preparados para gobernar. ¿Es eso? ¿Son los programas que se han dado a conocer, a veces a los ponchazos, a veces con más claridad, otras con menos? Las ideologías históricas y tradicionales, las posibilidades de coalición con miras a la conformación del Parlamento. ¿Qué ha pesado más, al menos en estas últimas etapas? ¿Qué pensás, Alfredo? Pesaron cosas diferentes. Yo creo que en el Partido Nacional pesó la fórmula.
que además la resolvieron, como decía Oivero, la resolvieron rápido, higiénicamente, se evitaron problemas internos. Y en el lado del frente lo que pesa es más que nada lo que se ha hecho, lo que se ha logrado de avanzar, y además insistiendo en el entorno regional, y lo que resta por hacer. Entonces me parece que son énfasis diferentes y cada uno tenía su fortaleza, ¿no? Es decir, evidentemente el Partido Nacional, la fortaleza era la fórmula y el Frente tenía la política realizada. Sí, que es un arma de doble filo, porque es la misma política que también ha llevado a muchos desencantados. Sí, Vaya sí. peso que tiene Martínez, o ha tenido sobre todo en estos días, en sus espaldas. Sobre ese aspecto, ¿qué piensan por aquí, Selva? A mí, por ejemplo, que soy ex frente amplista, No. me cabe, lo digo con dolor, porque en realidad estoy en el Frente Amplio desde que se fundó y milité toda mi vida. Me pesa que no haya habido una respuesta seria y contundente sobre los errores cometidos. No lo ha escuchado nadie, la autocrítica, salvo en algunos sectores, pero no la he escuchado en el candidato. Me sorprende además que el candidato salga haciendo publicidad con el corazón socialista y con la lista 90, como si fuera el candidato de la lista 90. Un candidato que es común a todos los frente amplistas no debería hacer publicidad a favor de ninguna de las listas. Me pesa además de que muchas de las cosas que se han expresado se podían haber hecho entonces, y el otro día escuchaba a Ramón Méndez cuando vino acá y decía, pero me está contando la historia de otro partido y de otro candidato, porque las cosas que se decían, y hay cosas que no tienen explicación, caso concreto las tarifas públicas, que son efectivamente muy caras en este país y que afectan a todos. La pregunta que yo me hago es, cuando sean realmente reflejen la realidad la realidad y no sean una caja de recaudación de impuestos para rentas generales, ¿con qué se va a pagar entonces todos los proyectos que están planteados sobre la mesa? ¿Con qué se van a pagar si esas tarifas realmente se rebajan como se deberían rebajar? Que habla de que entonces Uruguay hay mucha promesa, de toda América Latina. hay mucha promesa, pero muy poca explicación de cómo. Bien. Y soy parte del Frente Amplio. Bueno, estoy hablando... Sí, la explicación del cómo tampoco aparece en las demás propuestas de ningún partido. Nacional ni el Partido Colorado. Entonces, Tú preguntabas, y yo creo que es una pregunta interesante, que yo creo que nos debe llamar a la reflexión a todos. ¿Cuál es el tema central de esta campaña? Sí. ¿Qué movilizó? ¿Qué movilizó? Y yo creo que lo que moviliza esta campaña es si la gente realmente quiere o no quiere un cuarto gobierno del Frente Amplio. Si pero ¿qué significa eso? Eso sí significa si la mayoría del Uruguay quiere que haya 20 años corridos de gobierno del Frente Amplio o le parece que ya ha cumplido el ciclo. Yo creo que ese, más allá de los candidatos, más allá de los programas, más allá de las vices, más allá de todo, yo creo que lo que se va a preguntar la gente cuando vaya al cuarto secreto es, ¿quiero que este gobierno siga 5 años más o quiero cambiar? Ale. Le tomo el desafío a Graciano y yo se la sigo porque creo que es un buen razonamiento. Además, yo comparto con Graciano algo que históricamente él dice, que yo comparto, y es, toda elección es un juicio al gobierno que sale, ¿verdad? Por definición. Sucede que en este caso hay otro elemento que objetivamente forma parte del panorama y es, yo quiero que el Frente Amplio continúe gobernando 5 años más, va a poner el ciudadano el voto en la urna. Y en ese mismo momento se va a preguntar, ¿y si quiero que no siga? ¿En lugar de qué? Y esa es la chance que tiene el Frente Amplio, porque la oposición, a diferencia de lo que se ha dicho antes, ahora plantea, desde el punto de vista politológico, una debilidad. Y es que va a tener que arreglar con unos cuantos. Y eso, en política, es debilidad. Cualquiera lo sabe. Decía recién Gustavo muy bien, el Frente Amplio va a votar peor. El Partido Nacional va a votar peor. ¿Es una debilidad, también, como lo plantea Alejandro? Yo creo que no. Yo creo que es una fortaleza. Pero Gustavo, negociar con uno solo es más fácil que con 5, ¿no? El problema está que acá se confunde sistemáticamente lo que es un gobierno de coalición con una coalición política como el Frente Amplio. Nosotros no vamos a conformar desde el gobierno un partido político. Vamos distintos partidos a través de un acuerdo a lograr bases para un gobierno con mayoría parlamentaria que sea la antinomia en muchos casos de lo que fue el Frente Amplio. O sea, aquí hay un modelo que se terminó. Para mí el modelo Frente Amplista se agotó, fueron 15 años, estuvieron con cosas a favor, con muchas cosas en contra, se terminó.
Y tiene que venir una alternancia, y esa alternancia hoy, la oposición, que por supuesto provenimos de diferentes orígenes, de diferentes historias, etcétera. ¿Y cuál sería el común denominador? ¿Ser contrarios a un nuevo gobierno del Frente Amplio? No, muy por el contrario. Es construir la alternancia, una alternativa que esté sustentada en un proyecto de política económica, política social y política dentro de la política social, política educativa, política de combate a la pobreza, política de vivienda, política de seguridad pública, que pueda elaborar que pueda llevar adelante un gobierno con mayorías parlamentarias sobre estos temas. O sea, en el mundo no es novedoso que esto suceda así. El propio Frente Amplio es una coalición de partidos políticos. Eso le iba a preguntar. O sea, pero tenía una ventaja. Dentro de la coalición estaba la disciplina partidaria. Pero le voy a poner un ejemplo. La reforma tributaria, que fue una de las grandes banderas, en el Frente Amplio la discusión parlamentaria le llevó 3 años. Con la oposición, o sea, con el resto del otro 50% más chico, discutieron 3 meses. Pero a ellos les llevó 3 años la discusión interna. Eso, de este lado, no va a suceder. Porque los acuerdos van a estar perfectamente elaborados al otro día del resultado del 27. ¿Qué piensa Núñez sobre eso? Y en referencia a lo que ha sido efectivamente, ¿no? La discusión a la interna que ha tenido en estos 15 años el Frente Amplio. Yo lo que creo es que la oposición está en un escenario de enorme dificultad política. Ya no puedo ocultar que necesita aliarse con Manini y Ríos. O sea, va a ser parte de la coalición con el Partido Nacional, y ahí está la verdadera fórmula de la oposición. La verdadera fórmula de la oposición es Lacalle Pou, Manini y Ríos. Pero eso lo planteó usted, no está expresado así. Pero es lo que se está trabajando, es lo que se está conversando, y a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, Lacalle Pou diga que se siente arrepentido de no haber votado determinadas leyes, sobre todo vinculadas a los derechos, y por otro lado, esté pensando en hacer una alianza. Calculo yo que no va a ser solamente electoral, por lo que acaba de decir el diputado Penades, también va a ser programática, también va a ser idea, con sectores que no tienen un compromiso con los derechos humanos, no tienen un compromiso con la verdad y la justicia, con sectores que han planteado, el candidato a vicepresidente Manini Ríos ha ridiculizado la agenda de derechos, ha dicho que el Frente Amplio quería imponer la homosexualidad, por ejemplo, ha dicho que va a erradicar, eso lo dijo Manini Ríos, lo que él entiende la ideología de género, y para nosotros implica una perspectiva de género, implica luchar por los derechos de las mujeres, luchar por los derechos de todas las personas. Bueno, en ese escenario se tiene que manejar el Partido Nacional y los sectores de la oposición. Creo que es un escenario de muchísima dificultad. En cambio, el Frente Amplio es un partido político integrado por distintos sectores que tiene sus espacios democráticos, que tiene sus espacios de discusión y que tiene un único programa. O sea, acá no hay 1, ni 2, ni 3 programas. El programa del Frente Amplio es uno. Y de hecho tiene tanta dificultad de la oposición que todavía no ha podido explicar el Partido Nacional en qué consiste la ley de urgente consideración. No lo ha podido explicar. Y no lo quieren explicar porque ahí está el verdadero programa. Ahí está oculto el programa de recorte de las políticas sociales, de recorte de la política económica. A ver, ¿cuál sería que quiere llevar adelante el Partido Nacional? ¿Por qué acelera los recortes? La debilidad del argumento del diputado Núñez está en lo siguiente, que yo le recomendaría que la cuidara. Acá se acaba de decir que eventualmente un 3% de votantes de Manini Ríos estarían dispuestos a votar al Frente. Si él sigue agraviando de esa manera al candidato y a ese partido, está haciendo huir a ese 3% que el Frente Amplio... El Frente Amplio lo llevó a la máxima autoridad. Y además Mujica y Topolán dijeron que no tendrían problema de acordar con Manini Ríos. Entonces, vamos a dejar de satanizar, porque es tan antidemocrático alguna de las aseveraciones que escuchamos de algún lado, como las de otros que dicen esta gente que va a tener representación parlamentaria, que eventualmente va a poder sacar 2 o 3 senadores, no pueden integrar el sistema político democrático uruguayo. Es tan autoritaria una cosa como la otra. Nosotros no decimos eso. Pero además el problema se agrava aún más, producto de algo que es lo siguiente que también el diputado Núñez omite, que es por lo menos nosotros vamos a tener ese problema para construir mayorías. Ellos van a tener un problema mucho más grave. ¿Cuál? Que es que no tienen mayoría ellos y no tienen capacidad de acordar con nadie.
el aislamiento que hoy está viviendo el Frente Amplio y el aislamiento que van a vivir a partir del 27 es brutal, porque no logran acordar con Talvi, que ya dijo que no comparte el proyecto político del Frente. Ahora me toca así con el Partido Independiente, con Novi, con Cabildo Abierto y con el Partido Nacional. Entonces, las mayorías parlamentarias, el Frente, si nosotros va a ser difícil construirlas, para el Frente van a ser imposibles. Bueno, a ver qué dice sobre eso Núñez. ¿No se va a poder acordar? Primero hay que jugar el partido. O sea, primero hay que esperar qué es lo que dice el pueblo uruguayo el 27 de octubre. Pero partamos de la base del escenario más o menos que es tendencia. Y yo estoy militando y estamos luchando para generar las mayorías parlamentarias. Bien, pero supongamos si eso no sucediera, el Frente Amplio ya ha demostrado, porque en este periodo ya tuvo momentos, un año y pico, sin mayoría parlamentaria. No tuvo mayoría parlamentaria el Frente Amplio cuando se fue uno de los diputados. 50, sí. Y sin embargo, el Frente Amplio demostró, por un lado, capacidad de incluir la agenda del movimiento social y capacidad de articulación con el conjunto de la oposición. Algunos acordaron y otros no. Hubo casos que acordamos, por ejemplo, con el diputado Amado, hubo otros casos que acordamos con el Partido Independiente. O sea, creo que esas cosas están a la luz de los hechos. Y el Frente Amplio puede construir mayorías parlamentarias, sí, pero fundamentalmente lo que tiene que construir es una mayoría social. ¿Pero va a acordar o no eventualmente si hay muchas bancas de Cabildo Abierto? Eso nosotros lo tenemos que conversar con todos los actores. Y no es lo mismo que va a tener que hacer. Pero hay proyectos puntuales que se ponen a discusión. Entonces voy a lo... Bueno, pero el ir ley a ley no va para los dos. Eje. Una cosa es discutir un proyecto de ley en consideración, como hacemos en el Parlamento, que se intercambia, que se intenta mejorar, que se intenta perfeccionar. A ver, el programa de Manini Ríos, una de las cosas que plantea es derogar la ley orgánica militar que acabamos de votar, que el Partido Nacional tampoco votó, que el Partido Colorado tampoco votó. Bueno, en ese caso, por ejemplo, está claro cuál es nuestra posición. Entonces, lo que estamos planteando es, el Frente Amplio tiene que construir una mayoría social. Y lo ha demostrado, porque han habido proyectos de ley que se han presentado en este periodo, que vienen con acuerdo con los sectores empresariales, que vienen en acuerdo con la sociedad civil y que luego se presentan al Parlamento y que ahí es muy difícil que otros partidos digan, después de ver todo ese acuerdo, toda esa acumulación en torno a un proyecto de ley, en torno a una idea, en torno a una perspectiva, es muy difícil que se le diga que no. Bien. Entonces el Frente Amplio tiene que apostar a la mayoría parlamentaria, a la movilización social, a los acuerdos sociales para justamente lograr el objetivo de gobernar. Hace bien Núñez en aferrarse tanto a la posibilidad de la mayoría parlamentaria, que no es lo que además están... Aunque puede pasar, pero digamos, no es lo que están marcando. ¿Es una buena estrategia, Pepe? Bueno, es una estrategia. No sé si es buena o es mala. Yo creo que si Talvi estuviera sentado acá estaría levantando la mano ahora y diciendo ¿y yo? Porque hoy en Radio Sarandí dijo la misma distancia que tengo de diferencia con el MPP la tengo con Manini Ríos. Lo están usando a Talvi, ¿no? Se lo ponen de un lado o del otro. No, pero me parece que es un actor importante en este momento, ¿no? Un lado y el otro, exactamente, ¿no? Y el comentario de hoy va en esa línea. Arrancó la campaña diciendo que estaba más cerca de Martínez, después cuando Cabildo Abierto... Cuando Martínez se le acercó dijo no tenemos nada que ver. Claro, Martínez se le acercó, pero Cabildo Abierto subió y entonces ya no podíamos descartar estar en una coalición sentados a la misma mesa con Manini. Yo creo que en este momento puede pasar cualquier cosa y a mí no me sorprendería que nadie termine acordando con nadie ante la falta de mayorías parlamentarias. Bueno, porque de eso se trata la política. Pensar en un país con gobernabilidad en el futuro. Por eso, me parece... No hay que satanizar a nadie. Bien, empezás a satanizar, empezás a echar gente para los costados. Perdón, tiene que terminar nuestra panelista Verónica. A ver, Vero. 5 veces vas hablando. Cuando te va a faltar un senador lo vas a ir a buscar de cualquier manera. Y entonces... Que termine, por favor, nuestra panelista. En líneas generales, nadie puede satanizar a nadie porque hasta que las cartas no estén jugadas el domingo y se vea la cantidad de legisladores y de bancas que va a tener, hasta los partidos pequeños con una banca pueden marcar una tendencia importante el voto 50, y a la que nadie yo creo que puede despreciar en este contexto. Si llegamos a este punto con fuerzas del Frente Amplio y debilidades de un lado y del otro. Por ejemplo, es cierto que el Partido Nacional hoy tiene que esperar también al domingo para decir, por ejemplo, qué va a poner en esa ley de urgente consideración. Así que a Penades no le preguntaría nada. Pero Núñez llega a esta instancia con 15 años de gobierno y tiene que decirle a la gente ¿por qué se necesitan 5 años más? Porque el eslogan es profundizar. Y entonces, ¿qué es lo que no se ha podido profundizar? ¿Y para qué? Eso, por ese lado van mis inquietudes. Perfecto, lo dejamos para después de la pausa. Enseguida venimos,